Bueno, Luis Herrero, bienvenido. Buenos días, don Federico. Don Francisco Rosell, muy bien hallado. Muy buenos días, don Federico y don Luis. A ver, ¿por dónde empezamos, jefa? Bueno, jefe, pues yo creo que hay que hablar de lo que hay que hablar, ¿no? Hay dos asuntos, antes de que luego hablemos con el señor Borra de CESIF. Ayer había dos asuntos. La cuestión del terrorismo bueno, que es un lío morrocotudo, y luego el problema legal nuevo que acaban de inventar. Es decir, hasta ahora había un problema en la ley de amnistía. Ahora ya hay dos. Bueno, y el inicio de lo que puede ser una crisis grave en el Partido Socialista. Porque es cierto, y ahora se están viendo con más detalles las imágenes del encuentro ayer en Fitur de Paje con los varones regionales del Partido Popular. Además es un encuentro que tiene y da mucha información, porque en un momento determinado se aproxima la presidenta de Extremadura, la señora Guardiola, y es con mucha educación expulsada por una espalda que de manera elegante la excluye del grupo. También el presidente riojano, que trata de incorporarse a ese grupo, y también que esto no es una convención. Y ahí convención. se quedan Mazón, el presidente de Murcia, y el presidente de Andalucía rodeando a García Paje. Con Paje, hablando en este caso de la financiación, ¿no? de esa infrafinanciación, ¿no? que están denunciando los varones. Pero es en ese contexto cuando se produce la declaración en donde habla de ese extrarradio constitucional, ¿no? Y acto seguido sale Puente para contestarle, y también Santos Cerdán, es decir, el partido y el gobierno, a través de las redes sociales, ¿no? Esto ya está siendo presentado como una primera crisis grave interna dentro del Partido Socialista, que, unido a lo que ayer nos contaba la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias y alcaldesa de Jerez de la Frontera, la señora García Pelayo, diciendo que el Partido Socialista es un partido con pies de barro, que la estructura se ha disuelto. Claro, pues uno puede pensar que en un momento determinado eso de alguna forma puede quebrarse. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Es posible no sé si el derrumbe sí, la redención, es decir, que Paje tenga algún otro camino que no sea el habitual, seguir en el PSOE pero haciendo como qué? A mí lo más llamativo que me pareció ayer fue la reacción de Pedro Sánchez. Sí. Eso fue lo importante. Es decir, es verdad que durante todo este proceso Paje había estado manteniendo distintas posiciones, diferenciándose del partido, pero no había habido reacción. Que ayer mandara la troika Cerdán, Ábalos, Puente, quiere decir que va en serio. Sí. Va en serio porque está viendo que dentro del partido pues hay una preocupación por todo lo que tiene que ver con la amnistía y sobre todo con el blanqueamiento del terrorismo. Pues claro, ¿qué pasa? ¿Qué es terrorismo ahora? Pues aquello que le convenga en cada momento a Pedro Sánchez. Exclusivamente esa es la definición. Sí. Entonces decir que un terrorismo que, digamos, respete los derechos humanos, es evidente que en sí mismo el terrorismo es una contravención de los derechos humanos, como pone de manifiesto la directriz europea del 17 o el propio Código Penal, que es del 15, que lo define perfectamente lo que es el terrorismo. El terrorismo puede producir muerte, pero es atemorizar a la población, crear gestos violentos, etcétera, etcétera. Y en el caso de todo lo que hubo durante el proceso y luego después de conocer la sentencia del Supremo, fueron momentos muy violentos de toma del aeropuerto, de las calles, etcétera, etcétera. De hecho, 700 policías exactamente. Heridos, Incluso el propio informe de la Fiscalía en su momento hablaba de que estaban preparando determinados atentados con determinadas infraestructuras que estaban plenamente identificadas, etcétera, etcétera. Todo ese proceso. El domingo por la tarde hubo un suceso que no se le ha dado, a mi juicio, la importancia que tiene en un pueblo de Sevilla, se llama Montellano, a 60 kilómetros de la capital, en que un chaval de 17 años, un yihadista, estaba preparando unos explosivos para atentar y hacer una explosión en su propio instituto. Fue, lógicamente, la policía lo tenía más o menos controlado y lo detuvo antes que se produjera el hecho porque parece que estaba predispuesto a ello. Lógicamente se le ha aplicado la ley antiterrorista, porque es un momento, aunque no se hubiera producido. Entonces esta definición de verdad de un hombre que por conocimientos jurídicos debe saber lo que es el terrorismo no tiene ningún sentido por parte de Bolaños. Y luego hay otra cosa... Que le atribuyes conocimientos jurídicos a Bolaños. Bueno, por lo menos obtuvo el número 1 de su promoción. Es verdad que ahora tiene que ignorarlo porque el sueldo le depende de ello y por eso lo está haciendo. Y luego otra cosa terrible, ¿no? En el año 19 hizo unas declaraciones el propio Pedro Sánchez
diciendo que no se podía banalizar los hechos del terrorismo ni los hechos que se habían producido en Cataluña, que eran de una enormidad y eran terrorismo. Ahora justo él los banaliza en la dirección contraria. Es decir, esto es lo que estamos asistiendo. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que la respuesta ayer de mandar por delante a tres, esta troika para responderle al propio Paje y además Santos Cerdán diciendo, pero tú sabes lo que es terrorismo, solamente le faltó, te voy a organizar una cosa con Otegi para que te lo explique. Para que te lo explique. A ver, Luis, ¿tú cómo lo ves? Pues vamos a ver, yo creo que aquí hay una derivada que todavía no estamos contemplando porque todavía no está en el escenario, digamos, debajo del cañón de luz del escenario, que es los presupuestos. O sea, yo creo que Sánchez no podrá respirar tranquilo hasta que consiga al menos unos presupuestos. Porque eso es lo que le garantizaría tener pues ya 2 años. Tú gobiernas el primer año con los presupuestos, esa es la meta volante, prorrogas el segundo y a partir de ahí tienes la gasolina que necesitas, pero necesitas llenar el depósito. Si no llenas el depósito, entonces toda esta historia de la amnistía es la resaca de la investidura. Ya sabemos que nos intentó... El pago, no más que resaca, es el pago del investidor. Nos engañó, bueno, es la resaca del... No, es que es un pago por entregas, por eso digo lo de la resaca. Es decir, es que... No, es un chantaje, claro, es que no ha dejado de pagar permanente. Nunca. Y además la contraparte no ha dejado de elevar el precio. Exacto. Es decir, que es una y cosa... de presumir. Entonces yo creo que aquí hay 2 líos, por lo menos tal como yo lo veo. El primero es, salgamos de la amnistía de una puñetera vez, pero al mismo tiempo Junts per Catalunya está sentando las bases diciendo, si me cabreas ahora, si no me aceptas esta transaccional, si la ley de amnistía no sale como yo quiero, no se trata de una ley de amnistía. Pues cuando dije, no, habrá una ley de amnistía, pero ¿qué ley de amnistía? ¿La que quiera el gobierno o la que quiera Junts? Es evidente que es la que quiere Junts. De hecho, a mí me parece que si analizamos con cierta perspectiva la secuencia de lo que ha ocurrido en las últimas horas, nos damos cuenta de que ya el sábado pasado, que hubo una ofensiva muy clara de Junts, yo leía la prensa catalana y ellos se jactaban, vamos a dar esta batalla. Sí, señor. Bueno, y Miriam Nogueras se jactó por la mañana como auténtica portavoz del gobierno. Correcto. Claro. Y a partir de ese momento la duda es, o sea que estos señores van a querer llevar al gobierno a un lugar donde el gobierno ya nos había dicho que no quería ir, porque era la famosa línea roja del terrorismo. Que no podía. Y entonces ahí es donde te das cuenta, ahí es donde de verdad ves con toda la rotundidad que este es un gobierno que no tiene capacidad de ganar una sola batalla. Entonces te preguntas por qué. Y a mí la respuesta que me sale es los presupuestos. Es decir, yo no tengo más remedio que ponerme con el culo en pompa, con perdón, hasta que me aprueben los presupuestos. Porque si no me aprueban los presupuestos, no hay legislatura. Eso es evidente. Es decir, el jalón siguiente son los presupuestos. Por la idea, cuando apruebe los presupuestos, pues tengo este año y el siguiente pues los puedo prorrogar. Pero ojo con eso, y evidentemente el independentismo lo sabe. Es decir, el independentismo va a decir, hasta que no me garantices una amnistía en los términos que yo quiero, no te voy a dar. Y luego hablamos de presupuestos. Están hablando de presupuestos. Sí, pero antes tiene que autorizar eso y luego los términos del presupuesto, porque, ojo, es que no solamente que dependa de los 7 votos de Junts, es que Junts está empeñado en que se note. Y de hecho dice que hasta el día 30, oye, todavía puede haber variaciones. Déjame, Paco, introducir en esa línea. Porque el problema es que Junts va a las elecciones. Junts tiene 3 problemas. El primero, que Puigdemont venga. El segundo, que no entre en la cárcel, porque tiene terror. O sea, todo esto, porque lo podía solventar, el juez lo podía detener y soltarlo a la mañana siguiente o esa tarde. Pero él tiene terror, porque es un muy cobarde, como pasa con todos los separatistas. Hombre, alguien que huye en el maletero de un coche. Una tradición de cobardes. El maletero, pero desde Dencas, que huyó por las alcantarillas, siempre han sido muy cobardes. Bien. Pero luego, además, es que se presenta contra Esquerra. En Esquerra hemos visto un movimiento de una crueldad tremenda. Cómo han sacrificado a Mosen Junqueras. Cómo, o sea, yo entiendo que si hubiera una figura, pero Aragonés sin nada es lo mismo. Pero claro, como está inhabilitado y no es seguro cuál es su inhabilitación, y ha perdido la fuerza, cuando realmente tiene más teóricamente, tenía más escaños, tiene más presencia, ha desaparecido como chantajista jefe. Y de hecho, Junqueras, cuando se va, porque lo ha echado el partido, y ponen al minillo entonces dice,
se atribuye todo lo que está haciendo Puigdemont. Se dijo que no íbamos a conseguir la amnistía, sí, bueno. Lo hemos conseguido, tal y cual. En los presupuestos incluye, claro, y lo dijo, la deuda que se han inventado. O sea, 70.000 millones de deuda histórica, 15.000 al año, que eso tiene que ir en los presupuestos. Se han inventado la deuda como los vascos se inventan el cupo vasco, cómo claro, se calcula. Bueno, todos lo sabemos. Pero luego además hay otra cuestión, y es que él tiene que ganar las elecciones como el que ha destruido a Madrid, y por lo tanto a Sánchez. Y a eso no puede renunciar, porque es su propia vida política. A Sánchez le dará igual, dirá, bueno, pues que presuma que luego ya llegaré yo. No, es que te quedas sin ningún poder, porque si esto te exige Puigdemont, ¿qué no te va a exigir la ETA? Hombre, ¿Qué no te va a exigir la ETA? Por de pronto, el gobierno del País Vasco. No solamente el gobierno del País Vasco, en el que ayer el candidato de Bildu ya dijo que tiene que gobernar un pacto con el PNV y con el Partido Socialista para gobernar la lista más votada, y si no, formar un gobierno común como en Navarra. Y luego ayer hemos vivido, estamos viendo los tripartitos que crearon en Casa Roures. Sí, estamos viendo como maniobra de asistencia mediática a todo el proceso de la amnistía la llamada Operación Barcelona, pero la Operación Barcelona va a tener su correspondiente traducción a la Operación Euskadi. Claro. Y ya el candidato de Bildu ayer lo apuntó y dijo una afirmación terrible para cualquier demócrata. Y dijo, bueno, es que ETA ya ha pagado sus pecados, el Estado no. Claro. Ojo. Por tanto, ya están preparando la dinámica, un poco en la línea de lo que dijo Otegi, que dijo, bueno, yo realmente, ETA no quería matar, fue el Estado el que nos forzó, nos obligó, etcétera. A obligarme a que matáramos. Fueron las ovejas las que a los lobos nos ordenaron, nos pidieron que les acribilláramos con las balas. En fin, esa es la dinámica, ese es el mismo relato. El problema es que, si os fijáis, Sánchez no ha negociado nada desde que es presidente. Nada. O sea, porque hay cosas, yo entiendo, incluso dentro del delito se puede negociar. Esto era negociable. Lo de cambiar lo del terrorismo blando y tal, cuando tienes el lío en Europa, es bastante absurdo. Se podía hacer hoy el editorial del Pravda, del Izvestia, del régimen, que es el antiguamente llamado El País. Enmiendas a la amnistía. Ya le dice, no hacía falta enmendarlo. O sea, hay leyes suficientes para con un juez cariñoso tratarlos. ¿Para qué meternos en este segundo lío si no hemos salido del primero? Por eso le decía a Paco que es muy generoso cuando dice que Bolaños tiene una formación jurídica muy sólida. Si la tiene o la ha olvidado o está haciendo gala de... No, la ha olvidado porque su sueldo depende de eso, de olvidarla. Es que hay veces, yo siempre lo he dicho desde hace Federico me lo ha dicho muchas veces, hay veces, hay debates jurídicos en los que para meterte necesitas tener un cierto conocimiento jurídico. Ayer me hacía gracia y me enternecía María Jesús Montero porque por primera vez había dicho, yo no soy una experta, a mí no me pregunté mucho, se metieron unos jardines que no sabía ni lo que estaba diciendo, pero por lo menos dice... Pero dijo lo que diga Bolaños, que es el que entiende. Pero hay otros debates jurídicos que son de puro sentido común y no necesitas ser abogado ni tener una carrera para tener un criterio propio. Y este es uno del libro, es decir, vamos a ver... Pero Luis, léete el Código Penal, ¿cómo define terrorismo? No, es que no necesitas ser el licenciado Vidriera. Hemos visto matar a Miguel Ángel Blanco a cámara lenta. O sea, no nos tienen que contar lo que es el terrorismo. Hemos visto arder Barcelona durante 48 horas, asaltar el aeropuerto del Prat. No nos cuente usted que eso no es terrorismo. En el País Vasco no han podido hacer unas noches de fuego como en Cataluña. Pero sí hay una cosa más... Pero sobre todo, es que es incapaz de recibir nada a cambio. ¿Qué ha recibido el PSOE a cambio? Nada, porque ya fue investido. Los presupuestos ya veremos. Pero Federico, hay una cosa más evidente, si me permitís. Es decir, si tú consideras que no es terrorismo, ¿por qué metes el terrorismo en esa ley de amnistía? Luego, implícitamente, lo estás admitiendo. ¿Y por qué dice Bolaños, el jurista? Dice, hombre, no vamos a comparar, todo el mundo sabemos, el terrorismo que hemos vivido con la ETA con lo que surgió con el supuesto terrorismo. Explíquele o pregúntale a cualquier penalista, a cualquiera, incluso al que está recién licenciado. No hace falta que te vayas al catedrático más cualificado, pues también podemos hacerlo. Si existe un solo supuesto tipificado en el Código Penal de delito de terrorismo que no implícitamente no conlleve atentar contra los derechos humanos.
Esa distinción es absolutamente aberrante. Es decir, ¿pero qué me está usted contando? Es que está planteando un oxímoron. Solo los delitos de terrorismo que atenten contra los derechos humanos. Pero vamos a ver, ¿qué me está usted diciendo? ¿Sabes la impresión que tuve yo? Primero, Pumpido está mayor y el que le lleva los papeles mayor también. Y acojonado, ya te lo digo. Bueno, y me alegro. Y además va a ir al infierno, si existe, va al infierno. Y además no llegará al Consejo de Estado y si llega, llegará fatal. Pero esto es de una chapucería. Ya el primer indicio de que está mayor, muy mayor, aparte de dormirse en los actos públicos, fue citar 8 veces la palabra constitucional en la ley de amnistía. Pero ¿desde cuándo una ley dice en la propia ley que es constitucional? Porque lo está haciendo el Constitucional. Pero 8 veces, podías haberlo dicho una vez. Sí. Pero 8 veces es que estás mayor. Y luego esto de cambiar, que haya un terrorismo respetuoso con los derechos humanos, pero tal... Esto no creo que sea Pumpido, ¿eh? Pues, hoy está Gascón en El País también para compensar el editorial, ¿no? Como suele suceder con las columnas de Gascón, muy acertado, porque aludiendo a Bolaños dice: no comparéis lo que sucedió en Hipercor o en la Casa Cuartel de Vic, por ejemplo, con lo que ha sucedido en el 17. Claro, con los que atentaron en Vic y en el Hipercor son con los que pactáis vosotros ahora. Claro, pero además, ¿no? Que esa es la diferencia. Que ayer estaba Chapote en un juzgado insultando al tribunal. Diferencia. Pero es que tú dices, dice en la propuesta de amnistía 8 veces del tema de la constitucional. Dice constitucional. Quiero decir, está demostrando. A mí me recuerda una vieja anécdota que contaba Borges. Dice, es que en el Corán no aparece ningún camello, no es necesario. Sí, claro. Pero si tú insistes en meter constitucional, es que evidente que no es constitucional. Y es evidente que no necesitabas 8 veces, es que estás mayor. Es decir, hay porque no se lo cree, por muy mayor que esté, él sabe que está haciendo una fechoría. Pero está, digamos, insistiendo en el crimen. O sea, una puñalada es suficiente, no hacen falta 8. Y en esto, en el recambio, sea que cual sea, que no sé quién puede ser, es que claro, el ministro de Justicia, aunque parezca increíble, es Bolaños, pero el añadido, esto, que es de Puigdemont, sin ninguna duda, bueno, es que no lo puedes tragar, porque te deja una posición todavía más débil ante Europa. Sobre todo porque además, y esto claro, tiene su importancia, porque si tú analizas las declaraciones, ya no solo un fragmento de las declaraciones de estos días de los autores de esta chapuza, te das cuenta de que ellos mismos entran en graves contradicciones, porque el mismo día que Bolaños nos estaba contando lo del terrorismo que atenta contra los derechos humanos y no, dijo, en todo caso la interpretación queda en manos de los jueces. Digo, hombre, naturalmente, naturalmente. Por lo tanto, no haga usted el idiota. Es decir, a usted, como llegue usted a un juez diciendo, mire, es que tiene que entender que este terrorismo quede excluido porque este terrorismo no atenta contra los derechos humanos. Un juez te va a mirar y te va a decir, usted es imbécil. Sí. Bueno, es que además, pero eso lo decía... apelar a la directiva claro, de la Unión Europea, que dice exactamente lo contrario, y al Código Penal. Pero lo que dice Luis lo dijo antes de ayer. Ayer, a las puertas del Tribunal Supremo, antes de tomar posesión, el fiscal general del Estado, justo ya empezó a decir que no era terrorismo. Y es cuando introduce las declaraciones, todos lo sabemos en España, lo que es terrorismo, lo de ETA, etcétera, etcétera. Que a mí, cuando se habla pero que sea terrorismo, no sea terrorismo, no lo puede decir el ministro de... Pero ayer sí ya lo dijo, es que ayer ya lo dijo. Ese fue el salto. Cuando se presenta una denuncia o un juzgado analiza un comportamiento presuntamente delictivo contrario al ordenamiento jurídico, el que tiene que determinar en qué tipo encaja ese supuesto delito es el juez. Pero y el tipo penal de terrorismo es el tipo penal de terrorismo, no es lo que diga Bolaños en la entrada de un acto, ni es lo que diga... lo que dijo esa mañana la verdadera portavoz del verdadero gobierno, la Nogueras. El legislativo no puede estar a merced de lo que digan unos jueces. No, tiene que estar a merced de la ley que aplican los jueces. Pero es que ayer, insisto... Pero lo dijo con esa cosa campanuda, porque hay una cosa que la gente no está viendo. La gente cree todavía, incluyendo algunos tontos del PP y algún idiota de Vox, que de todo hay, pero sobre todo el PP, que esto es convergencia. No, esto no es convergencia. Este es un partido que nace para el golpe, es un partido totalitario, y lo que le estorba es la ley.
Junts es un partido tan totalitario como Bildu. O sea, lo que quiere es imponer una dictadura en Cataluña. Y no tiene no quiere encajarla en Europa, ni ser el Israel de Europa. No. Tienen el mismo proyecto totalitario que tiene Bildu. Y esto no lo acaban de ver, porque se acuerdan de Pujol. No. Esto, cuando dice la Nogueras, que tiene más peligro que una piraña en un bidé, cuando dice el legislativo no puede estar a merced de un poder judicial, de lo que digan los jueces, claro que sí, claro que está a merced de la ley que aplican los jueces, solo faltaría. ¿Por qué? Porque su proyecto es totalitario. Es que el nacionalismo catalán se refunda en el pacto que firmó Caro Rovira con ETA. Exactamente. Ahí se refunda. Y luego, ahí se refunda y ahí empieza la deriva directamente. Convergencia ya no existe. Es un recuerdo al que se apela. Se apela más muchas veces desde el Partido Popular, como se apela a ese Partido Socialista que ya no existe, que ya está fue en esta radio de la Constitución. PNV, y eso es Ardanza. una ambición inútil, porque ellos están en el independentismo y están conectados con el proceso vasco clarísimamente. Y hay que verlo en esas circunstancias. La llevan los etarras. Bueno, dejadme que os recomiende ir a las clínicas CRES para analizarnos la microbiota, para saber todas esas bacterias digestivas que tenemos y a partir de ahí ese análisis que nos hacen para saber qué nos sienta bien, qué nos sienta mal y qué podemos variar de nuestra dieta para sentirnos mejor. El 91 445 0004, 91 445 0004 y Federico, está Maite Loureiro escuchándote, hay última hora en Vox y Maite te la va a adelantar ahora mismo. Bueno, vamos a ver. Maite, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Cuéntame. Bueno, pues hemos podido confirmar que José Luis Bartolomé, el que fuera número 2 en la lista de Vox Madrid, de Rocío Monasterio, va a dejar la política, lo va a anunciar a lo largo del día de hoy para regresar a la empresa privada. Es una nueva salida que se produce en esta formación, recordarás, justo antes de que se convocaran las elecciones municipales y autonómicas, y de cara a esa elaboración de las listas se produjeron también 3 importantes salidas, la de Jaime de Berenguer, Gádor Joya y Alicia Rubio, que habían sido diputados en Madrid por Vox en la anterior legislatura. Y esta salida se produce pues en plena marejada del partido, una semana clave en la que va a tener lugar este fin de semana la reelección de Santiago Abascal en la Asamblea por otros 4 años, y de momento en el partido no remiten a la rueda de prensa que va a ofrecer a las 11:30 Rocío Monasterio después de la Junta de Portavoces en la Asamblea, ni el entorno del diputado ni tampoco la formación explican de momento los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Bueno, hay que recordar que hay un momento de ruptura, y lo puedo contar porque vino a mi casa a contármelo, y además porque ya Vox bastante nos están calumniando y atacando como para tapar una verdad. Lo que me cuenta a mí, Iván Espinosa de los Monteros, es que Rocío Monasterio, como de costumbre, iba a abstenerse ante los presupuestos de Madrid, porque además había 2.500 millones de ayudas sociales, etcétera. Y orden de Quico Méndez Monasterio, un señor que no pertenece a Vox, pero que sin embargo Quique Monasterio y Gabriel Ariza son los que llevan los dineros de Vox. Hemos intentado aclararnos sobre cuál es la estructura financiera y hay una red tal de empresas a cuyo lado Rumasa es cómoda de explicar. O sea, es un mare magnum que el clan Ariza lo domina todo, los 11 millones famosos de disenso. Pero ¿qué es lo que me cuenta? Que a Rocío, que tenía su lista, no sé si estaba este señor que se va, una hora, o quizá menos, del cierre de las listas, ella le había enviado la lista suya, el partido no había dicho nada, ya daba por hecho, pues, oye, que repetimos, o entras tú, o sales tú, lo que fuera. Y entonces dice, le manda, el que manda, que es Quico, Abascal es el que figura, el que manda es Quico, le manda otra lista, donde además hay gente con la que se lleva fatal. Y además, pues eso, que la tiene que tragar, porque una de dos, o dimitía justo en la presentación de las listas. Y luego, a la hora de votar los presupuestos, la postura que ella tenía, que es la que había tenido Vox siempre, era abstenerse, con más o menos críticas y tal. Orden de Quico Méndez Monasterio y votar no, que es cuando está aquí, que se siente al votar con los comunistas. Pero lo que yo no sabía es lo que vino esa tarde,
Por la mañana sucede eso. Bueno, pues esa tarde, Quico Méndez Monasterio llama a Javier Laschetti y le dice, es que no puedo con ella. Es que no después de darle la orden de que votara no, si es que no puedo con ella. Son celos, yo no sé lo que es, lo siento, nunca hubiera querido. Es decir, por la mañana la tira por un barranco y por la tarde la apuñala. Y esa es la realidad de Vox. O sea, hay un poder que no es ni siquiera real, jerárquico, que es el de la pareja Quico Monasterio-Gabriel Ariza, que es el que maneja las finanzas, y al final que maneja las finanzas, maneja el partido, que tiene un poder omnímodo, y hacen y deshacen a su gusto. Y van cayendo, el penúltimo, este es el último, el penúltimo fue Víctor González, Coello de Portugal, que hasta les dejaba las sedes gratis. O sea, estamos hablando del último liberal, ya solo quedaba esto. Lo que es evidente es que se está formando, no sé si esta persona que ahora dimite es de la Aliao, formaba parte del proyecto inicial de Rocío Monasterio. Lo que es evidente es que se está produciendo una serie de salidas continua, que eso no hay esa vía de agua no se cierra, continuamente ese goteo, y es un goteo que creo que está formando cauce para un proyecto alternativo que se viene tentando ahí en torno a Iván Espinosa de los Monteros y la propia Rocío, que están absolutamente postergados en esa organización. No sé si se cuajará en la línea de lo que publicamos en Vox Populi, en el sentido de formar un proyecto de cara a las europeas, pero que todo ese sector, llamemos liberal, y todas esas salidas están poniendo de manifiesto pues una alternativa frente al proyecto de bunkerización que se está produciendo en el seno de propio Vox. Es decir, ya que se está produciendo. Es un producto cada vez más cerrado, cada vez más endogámico, y vamos a ver, pero es un reguero de salidas. Es que además haga lo que haga mal. Si lamenta la salida, pero adiós, mal, queda mal. Si no, no sé, es que se puede ir, pero que no se va a ir, creo, porque tendría ocasión de haberse ido antes. Y además, pues, las últimas manifestaciones son de un híspido tremendo. Por eso Ayer aparece, que lo tenemos que comentar, un desfile de alta costura en París, la pareja, que es lo habitual. Claro, cuando tienes un sindicato nacional sindicalista que te dice que las empresas son los trabajadores, son propiedad de los trabajadores, es decir, que niega la propiedad privada, la propiedad de empresa, todo. Tienes un sindicato, lo normal es que los otros estén en un desfile de alta costura de París, que milagrosamente no estaba la señora de Abascal, siguiendo la tesis que podría estar. Siguiendo la tesis de Luis Herrero, yo creo que les tenemos que mandar el colacel, Federico, porque hoy está Luis, hay que dárselo a quien lo necesita. Bueno, a la dirección de Vox, a Vox en general, al partido. Monasterio, venga, Monasterio. No es ella la que tiene que dar la cara en la rueda de prensa. Bueno, vale, tiene que estar bien. Pues, no, si guapa está, ¿eh? Venga, damos las gracias a Maite Loureiro y muchas gracias, Maite. Un abrazo a todos. A saber qué pasa, son las 9:22. En cualquier caso, ¿quién queda? La corriente ha cambiado. Antes era un partido al que iba la gente y se formaba un partido de aluvión que venía la gente de fuera, simpático. Y ahora es justo la dirección contraria. Empiezan a salir la gente en lugar de ir. Colacel. ¿Qué tal? Buenos días a todos. La salud, ese gran tesoro que debemos cuidar y, ojo, no solo en el arranque del año, durante los 12 meses. Tenemos que cuidarla, mimarla y hacerlo de la mano de la mejor alimentación, la actividad física y la mejor y más eficaz suplementación. Y quien conoce la suplementación conoce bien a Mundo Natural. Y si conoce a Mundo Natural, sabe que, por ejemplo, el mejor tratamiento antiedad es el que se adelanta a la arruga y el descolgamiento. Ojo, algo que empieza a ocurrir a partir de los 30, cuando todavía somos unos chavales, cuando la producción de colágeno empieza a descender significativamente. Por eso es importante ayudar a mantener la producción de esta proteína. La mejor forma de hacerlo es con la Cell Antiox de Mundo Natural y es la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista, farmacéutico. También pueden llamar al teléfono 914460000 o teclear www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno,
Repsol. Repsol, hay quien sí, promete, pensaba que nos íbamos al Corte Inglés primero, pero promete, bueno, sí, nos podemos ¿qué no ir a prometió Repsol? Sánchez? ¿Qué Esto no es una prometió? noticia real, Federico. Un combustible 100% renovable que además no provoca que tengamos que hacer un cambio en el motor de nuestro Eso coche. es no se trata de energías renovables, es decir, la estafa habitual. Es el combustible el que Con ha este cambiado. combustible hecho con residuos orgánicos podemos reducir las emisiones, esto es una realidad, y además podemos repostar en 60 estaciones de servicio. De momento, porque a final de año tendremos hasta 600 estaciones de servicio. El movimiento, como decimos siempre, Federico, se demuestra pues como moviéndose, y con Repsol algo te mueve. Bueno, pues nos vamos a las rebajas del Corte Inglés. Tienes a Luis Atiro Naya, que es uno de tus blancos favoritos. Sí, pero ojo, porque cada vez que se lo dices, luego miro por encima del hombro y está en la sección de lencería. Y a mí las... ¿Qué quieres que te... No, pero si no es para que te lo pongas tú. No las elijo yo, Luis, ¿eh? Sorpresa, no las elijo yo. No, bien, bien. Bueno, es que ya no son las rebajas, son las segundas rebajas del Corte Inglés, Federico. Mejor que las primeras. Tenemos otra oportunidad. Segundas rebajas en el Corte Inglés con un 20% de descuento adicional. Marcas como, por ejemplo, Lee, Timberland, Gap, Chantel, Guess, Now Lover o Navapirri son marcas que van a tener un 20% de descuento adicional y además te lo llevan a casa en menos de 2 horas con la tarifa plana, siempre con la comodidad de poder comprar donde y como queramos, en la tienda, en la web y en la aplicación. Y esto es hasta el 4 de febrero, desde hoy hasta el 4 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. Pausa. Continuamos, sí. Es la mañana. Es radio. Bueno, hoy es un día muy amable, muy agradable, cielos rasos, temperaturas más o menos como ayer, nieblas que se empezarán a despejar muy pronto en los valles de los grandes ríos y punto. En Madrid 17 de máxima, en Murcia 27. Y eso no es normal. En Murcia es un poco de calor, yo creo que es un poco de calor, estamos en el mes de enero, macho. Esto es Teodoro que no para con la criptomoneda. Te conté que me envió un informe de las criptomonedas como si fuéramos amigos. Yo no me canso de decir que tienen que echarlo del PP o que tal. Le da igual, le da igual. Es una cosa, en fin, me recuerda, no sé por qué, Anson. Bueno, tú sí sabes por qué. Bueno, y la mínima 2 grados en Albacete. Recobrarte. Eso es, Federico, recobrarte la ayuda necesaria para empresas y autónomos que acumulan facturas por cobrar, que esto les mantiene en una situación límite en muchos casos y que necesitan una alternativa. Con recobrarte van a recuperar ese dinero de una manera ágil, eficaz y además sin tener que adelantar un solo euro, porque recobrarte se encarga de los gastos, de los costes judiciales y extrajudiciales del proceso de recuperación de esos importes. Toda la información en el teléfono 990 90 10, 990 90 10 o en recobrarte.es. Héroes del silencio. Un 1% abajo, Federico. El IBEX 35 cae un 1,05% en este momento. Ha perdido la cota de los 9.900 puntos y cotiza en 9.870. Quien lastra el IBEX 35 en este momento es Bankinter, que ha presentado resultados, algo peor de lo esperado, lo que hace que ese valor esté tirando para abajo del indicador. Un poquito más tarde conoceremos las decisiones del Banco Central Europeo sobre la política de tipos, donde no se esperan cambios de momento. Hubo una época en que Bankinter, que era como el brazo armado de tal, puso a Juan Luis Cebolla en el consejo del banco. Y luego después de eso, cuando ya es no que cuando estaba, ahora cuentan el País como un gran defensor de todo, el País es el que instauró la dictadura de González y Polanco. Y todos los sabios que la acompañaban en el delito. Pero un delito tras otro. Desde don Pascualone hasta este señor y yo hemos tenido editoriales en ese periódico sin que ninguno de sus figuras protestaran. Ese periódico ha publicado conversaciones privadas de Jesús Cacho. Ese periódico ha publicado editorial culpando del vídeo a Pedro J., el artista entonces conocido como Pedro J. Es decir, todo, y el País ha defendido al golpismo catalán desde, bueno, me echa a mí. ¿Por qué? Porque ponían una sección en Barcelona y tenían que pactar con Pujol. Se vendió. O sea, los primeros que se venden al separatismo catalán son Polanco y Cebrián. Y ahora resulta que Siguiendo la tesis de Vázquez Montalbán, de Pujol se pueden pensar muchas cosas, pero no que es un ladrón. Exactamente. Se puede decir que no es guapo, pero no que es un ladrón.
Bueno, vamos a ver. Si hay, nunca ha habido un gobierno con tantos jueces, sí, ni con tanto desprecio por la justicia como ahora. Y uno de los símbolos, el que más, es Margarita Robles, pero luego llega Marlaska. Claro, en este gobierno ahora mismo hay dos jueces. Si uno sabe lo que es combatir el terrorismo es Fernando Grande Marlaska. Sabía en este caso, precisamente desde la Audiencia Nacional, claro. Bueno, pues esta mañana le han preguntado si es posible distinguir varios tipos de terrorismo. Esta ha sido su respuesta. Yo creo que todos fuimos conscientes durante 50 años de lo que sufrió este país con el terrorismo de ETA. Me parece que lo razonable es poner las cuestiones en el sitio donde deben de estar. Y esta ley de amnistía, esta proposición de ley de amnistía, cuando salga del Parlamento español, será una ley absolutamente conforme a los principios y valores de nuestra Constitución. Mientes y tú lo sabes. Y lo sabe muy bien. Pero ¿qué es lo que calca lo de Bolaños? ¿Cómo se nota la jerarquía? Sí. Hasta la gansada esa de usted no puedo comparar. Nunca ha habido 700 policías heridos en 2 días en el País Vasco. Nunca. Bueno, pues sigue la ofensiva, entre tanto, del Gobierno y del Partido Socialista contra Emiliano García Paje. Hay que decir que el propio Marlaska, a pesar de que no es militante del PSOE, ha desmentido que el partido esté en el extrarradio de la Constitución, como dijo ayer el presidente castellano manchego, pero es que más contundente ha sido incluso María Jesús Montero. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sigue aumentando la tensión entre Ferraz y Emiliano García Paje. La vicesecretaria general, María Jesús Montero, ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha de tratar de conseguir protagonismo a costa de la discrepancia. Lo ha afirmado en un desayuno informativo en el que ha presentado al candidato socialista en Galicia, José Ramón Besteiro, quien ha aprovechado para remarcar que Paje está solo en el partido. Les escuchamos. Yo creo que no es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando o discrepando de las estrategias del gobierno, de las estrategias del partido, y a partir de ahí pues cada uno tiene que tomar su propia reflexión. Las manifestaciones, pues lógicamente no las comparto y difiero totalmente de las opiniones manifestadas por Emiliano. Unas críticas a las que se unen también altos cargos durante la etapa de Zapatero. En este mismo desayuno, el exministro Pepe Blanco ha afirmado que Paje estaría mejor callado. Y él cobrando. El tío de la gasolinera de Lugo, que le pillaron cobrando una coima, dando clases de ética o de silencio. Porque él, desde que se calla, es multimillonario. Me hace gracia. ¿Sabes quién defendía a este Besteiro? Pumpidín. El abogado de Besteiro era Pumpidín cuando quiso chantajear y chantajeó a una jueza de Lugo, llamada Lara, diciendo que como quería ir a Asturias, si le ayudaba, en el caso de Besteiro, papá y la madrastra le ayudarían. Pero que si no, no saldría de Lugo. Eso se publicó, lo mandó directamente al Consejo del Poder Judicial la juez Lara, y lo que hizo Pumpido fue negociar con Lesmes. Tú tapas lo de mi hijo, porque claro, esto de amenazar a una juez siendo abogado es un delito, y a cambio yo te voy a arreglar la Sala Segunda del Supremo. Bueno, en otro desayuno informativo, Alberto Núñez Feijóo ha presentado al presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y allí ha denunciado el carácter ilegal e inmoral de todas y cada una de las decisiones del gobierno. Miriam Muro, buenos días. El líder del PP ha cargado contra el gobierno diciendo que Pedro Sánchez cree que hay delitos que se deben perseguir o no en función de quién los cometa o a quién apoyen los delincuentes. También ha cargado contra esas líneas rojas móviles del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Para este gobierno hay corrupción buena y mala, hay delitos que se deben perseguir y otros que se deben perdonar, y el criterio que sigue para diferenciarlos es el más perverso y el más alejado de la idea de justicia y de política. El gobierno cree que los delitos se deben perseguir o perdonar en función de quién los cometa y a quién quieren apoyar los delincuentes. Un líder del Partido Popular que también ha dicho que los portavoces del gobierno no saben cuándo Pedro Sánchez les puede dejar en ridículo por decir que algo es una línea roja y al poco tiempo no serlo.
Y termino con esto porque suceden tantas malas noticias, tantas noticias graves que muchas veces no nos da tiempo incluso a prestar atención a todas. Bueno, pues la entidad separatista Plataforma por la Lengua, que se dedica a espiar a los niños en Cataluña para comprobar si hablan o no en español. Bullying Bueno, pues ha vuelto a actuar en casi 200 centros, ahora incluso grabando sin su consentimiento a los menores. Y Ana Losada, que es presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, ha trasladado a este programa que van a denunciar estos hechos ante el Defensor del Pueblo y ante la Agencia de Protección de Datos. En ese estudio han vuelto a espiar a menores entre 5 y 18 años y no consta en la documentación que se ha publicado que tuvieran autorización de sus padres. Ni siquiera los monitores conocían que estaban formando parte de ese estudio. El documento publicado también recoge que se estaban registrando las conversaciones con notas de voz por parte de estos pseudoinvestigadores que acudieron a estos centros de ocio. Bueno, y el fiscal general del Estado, que dice que es independiente, Alvarito, demuéstralo. Estos tíos tienen que estar en la cárcel, porque no basta con una multa. Estos tienen que ser suprimidos. Entidad, recordemos, subvencionada, entre otros, por el PSC. Hombre, es que si el PSC no quisiera, no pasaría lo que pasa. Bueno, vamos a ver. Isabel González, muy buenos días, seguimos Federico. con muchos asuntos. Sí, una entrevista muy esperada que además fue a petición del entrevistado, y me refiero a Juan Ortega, que fue una parte de la costumbre de hacer publicidad. Bueno, pues de manera torero. Además bastante gratuita, todo hay que decirlo. Esto cuesta menos que una campañita en los autobuses. No, porque cuando eres más famoso te pueden pagar más. Bueno, el caso es que, y sobre todo conseguir más bolos, que además nos consta que está consiguiendo más número de corridas ahora. Bueno, gracias a eso depende al final. Todo esto. Si tú cortas orejas en Sevilla y en Madrid, tienes contratos. Y si te no, digo una cosa, que si hubiera llamado aquí también lo hubiéramos entrevistado, por supuesto. Bueno, pero no ¿por sé qué si... no llama? Porque a lo mejor no somos de baño y masaje. No sé si en la sección de toros o en la sección de Crónica Rosa, porque realmente de lo que habló fue de la espantada del día 2 de diciembre, Federico, que además no fue fruto, según él, de un calentón. Esto es fantástico. Estaba a las 2 de la mañana dándose el pico con la novia. A las 8 le dice que la licencia, que se larga. Y dice que no es un calentón, pues debió ser una congelación instantánea. Que fue muy meditado y que meditó 6 horas. Sí, bueno, pero oye, meditó y que prefería hacerlo ahora antes que este hombre tiene una gran opinión de sí mismo, ¿no? Pues la verdad es que no le conozco en persona. Lo que digo por lo que oigo. O sea, tremendamente supersticioso, además, Federico. O sea, muchos que de estos toreros lo son, ¿sí? Bueno, pues hasta extremos delirantes. Sí, tenemos que hablar de él, tenemos que hablar de otra... No sé si espantada, en este caso Bertín Osborne ayer fue a ver a su octavo nieto al hospital, ¿vale? No está bien. Ha hecho lo mismo con su hijo, que todavía, ¿cómo le podemos llamar? John Donne, porque no sabemos cómo se llama el niño. Ha dicho Gabriela que no piensa, John Doe, es verdad, siempre lo digo mal, que no piensa decir el nombre de la criatura para preservar su intimidad. Mientras no sea Norberto. Llamémosle X, pero el caso es que sí que es verdad que tuvo ese gesto de ir a ver a Violeta, que es su nieta octava, y sin embargo no ha preguntado, o que sepamos, no ha preguntado. Y luego también en las próximas horas, dentro de un ratito, se va a emitir una entrevista en Espejo Público con Carmen Thyssen, con Tita Thyssen. Si ya sabes que ella hace entrevistas de manera periódica, ya sea Hola, un medio de comunicación, y que luego hace lo que yo llamo un Nieves Herrero, es decir, se desdice, o llama para aclarar, o yo no he dicho esto, me habéis malinterpretado. ¿Qué pasa? Que ha dicho algo así como que Carmen es, su hija Carmen, la digna sucesora de su legado y la que va a tener que encargarse de la gestión de todo lo que tiene que ver con el mundo Thyssen. Es una contra Borja, vamos. Eso, punto. ¿Pero cuántos años tiene Carmen? Va a cumplir 18, si no los tiene ya. Pues claro. Con 18 tiene que tener una formación extraordinaria. Sí. O sea, ¿quién mejor para administrar un legado tan complejo? Pero es un poco trilero, ¿no? Voy a levantar donde esté la bolita, se quedan con que una niña legado de 18 años... No, por el ADN ni por ósmosis no aprende. ¿Cómo va a aprender a llevar nada? El ADN Cervera, dices, porque Thyssen no lo tiene. No, ya, y no quiero entrar además de todo verdad, en el ADN. Pero sobre todo con 18 años. Que Borja tampoco tiene el ADN Thyssen, ¿eh? Bueno, pero Borja tiene 40 años. Aunque sí es hijo del varón. Y además adoptado. Tiene todos los años que lleva en esta cuestión. Pero sobre todo es que, ¿cómo va a ser...? Cuando ya, esto es una cuestión de edad, es que hay gente que lleva muy mal la edad. Tenéis que contarme, que yo no sabía, que se ve mucho con Luismi Rodríguez, con nuestro amigo el chatarrero. De él, sí.
Luismi es de amplio espectro. Bueno, más que como los antibióticos. Es que vamos, esto es amoxicilino, o sea. Con clavulánico. Pero es tremendo. Sí, chico, yo con Tita, además que le encantan que sean famosas. ¿A él? Le encanta es que sean famosas. No, le da igual. No le da De igual. famosas a no famosas. Todas las que lleva a los toros, Federico, y tú y yo nos hemos sentado cerca de su abono. La señora de Polanco, la nieta de Franco, sí, bueno, es la verdad, mujer de Pedro J. Tienes razón. Es verdad. Sale con esas, pero es que sale con las otras. Claro, porque él es también de amplio espectro, sí, es verdad. Es el ácido clavulánico de los antibióticos españoles, en fin. Que Oye, vamos pero a ello. Y entonces van también para baño y masaje Tita, porque Borja tendría que poder replicar algo. Pues ¿sabes qué pasa? Que de quien habría que hacer un reportaje, pero no se va a dejar porque vive de una manera completamente discreta y dedicado a sus negocios y a su familia, es Borja Thyssen, que no ha dado una voz más alta que otra desde que empezó a salir con Blanca. Es que este chico... Y Blanca tampoco, ¿eh? Blanca no, dice nada, ni pío. Nunca. Yo creo que también deja que mamá se enrede. Y además no son de estos de ir por ahí llamando a periodistas. Son personas que se dedican a lo suyo y que no enredan. Pero bueno, a ver, oye, a lo mejor nos sorprende Tita, porque esto es un avance de lo que hemos podido escuchar. ¿Tú no crees que entre Luismi y Tita... Mira, me encantaría. Una cosa es lo que crea, otra cosa es lo que quiera. Está en Alaska y Emilia Landaluce, pues, que no se ha ido todavía a hacer el proyecto Hambre ni nada de esto. Pero está es que aquí. a este paso, no sé, va a llegar la feria de abril y no habrá ido. O sea. Bueno, ella está estupenda siempre, o sea, que haga lo que quiera. Ahora les escuchamos. Es La Mañana de Federico. Es Radio.